Ok. ¿De qué nos quedamos, chicos? Acuérdenme. Estábamos con los subconjuntos, ¿no? Definimos, ¿no? Una relación que era ¿quién? La de los subconjuntos. Acá. De los subconjuntos, ¿no? ¿Cuándo dijimos que eran subconjuntos? ¿Cómo sabemos que un conjunto es? Ahí llegó otro. Que un conjunto es subconjunto de otro. Ya habíamos definido. Que todos los que. Como dice la marcha de las vocales, que todos los niños estén muy atentos. Cuando ambos tenían los mismos elementos. Pero no necesariamente ambos, ¿no? Esa es una situación particular. Así que es un caso particular. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos definido? ¿Cómo lo habíamos definido? Ahí les va la pantalla. Decíamos que ¿qué? Que dos ¿qué? Más bien que un conjunto era subconjunto de otros y ¿qué? Subconjunto de B y quién. ¿Cuál era la definición que dimos? Si X, ¿qué? X pertenece a quién? A B. Pero X no pertenece a ese conjunto, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de B, pero no. De hecho, no necesariamente. Inclusive hicimos un ejemplo, ¿no? Ahí los puse a sufrir al final de la clase. De hecho, en diagramas de ven cómo se ve un subconjunto. Le digo que es el diagrama de huevo estrellado. Por ejemplo, así como está, ¿quién sería A? ¿El de afuera o el de adentro? Porque aquí lo interesante es que no que lo podemos hacer sin elementos, ¿no? Nada más ver la relación entre los conjuntos. ¿Quién sería el de afuera? ¿A o B? A, ¿no? A ver. Sí, A es el subconjunto de B. Dice, son los elementos que estén en B, lo que quiera que sea B. Espérame, esto está mal. Este es el complemento. Espérame. X pertenece a B. Y X... Aquí es como lo habíamos puesto. No, porque está mal esto. Esto está mal, espérenme. Dice X es un conjunto de B. Si los elementos... es que tiene que no es ¿cómo lo habíamos puesto? Si los elementos... Ay, es muy delgadito. Si los elementos de quién... O sea, A es un conjunto de B. Todos los elementos de A tienen que ser elementos de B, pero no necesariamente los elementos de B. Sí, entonces sería sí. Sí,
X pertenece a A y X pertenece a B. Esto sí. ¿Sí? Tiene que estar en los dos elementos, pero lo que decíamos, ¿no? Esto no implica que si que X pertenece a, entonces X pertenezca, perdón, X pertenece a B, X pertenezca a A. Entonces, ahora sí. Yo por eso le llamo el diagrama de huevo estrellado, un poquito en broma, porque aquí dice, ¿no? Si A es subconjunto de B, entonces el conjunto, vamos a llamarle así, el conjunto grande, debe ser B. Debe verse así. Para que se cumpla esto. ¿Sí? Lo habíamos hecho con qué ejemplo. Con el de las, estaba al revés. Vamos a usar otro que se me ocurra ahorita. A ver, ahí les va. Y el conjunto A por decir, ¿no? Se me ocurre ahorita esta. ¿Quiénes serían los elementos de B? ¿Y quiénes serían los elementos de A? Por ejemplo. Bueno, no por ejemplo. ¿Quiénes serían los elementos de B? La prepa 1, 2, 3, 4. Todas, ¿no? Sí. Correcto. ¿Cuáles serían los del conjunto A? ¿Qué prepas están en la zona norte? La prepa 3, prepa 9, prepa 2 creo también. Habría que verla, ¿no? Algunos la consideran en el oriente, ¿no? Sí. Pero vamos a considerarla que la 2. Es un poquito lo demás, porque aquí sí dependería de qué entendemos por zona norte. Pero órale, vamos a considerar. Entonces, aquí observen que se cumple esto, ¿no? A es un conjunto de B si los elementos pertenecen a A y pertenecen a B. ¿Se fijan? O sea, aquí puedo, con esta condición, ¿sale? Puedo ver que A es el subconjunto de B. Al ser elementos de A, también lo son de B. Si lo pongo en diagrama de Venn, ¿quiénes van a quedar aquí adentro? La prepa 3, la prepa 2, la prepa 2 y la prepa 9, ¿no? Y aquí afuera, las demás, ¿no? Ay. Ah, no, nada más. ¿Sale? Y lo que decíamos es que, ¿sí? Si X pertenece a B, entonces pertenece a A, o sea, haríamos esa pregunta, ¿no? Y de hecho, eso es lo que nos va a decir quién es subconjunto de quién. Por ejemplo, si hago la pregunta en este sentido, ¿sí? Los elementos que pertenecen a B,
pertenecen a A. Es más, tenemos que hacer la pregunta en ambos sentidos en algún momento dado. Para saber quién es quién, para estar seguros, digamos. ¿Sale? Entonces, con este ejemplo, dice, el conjunto B son los planteles de la Nacional Preparatoria. Y el conjunto A son los planteles de la prepa en la zona norte. Entonces la pregunta es, ¿los elementos de A pertenecen a B? Entonces acá sí que lo voy a quitar de aquí. Vamos a hacer la pregunta verificada. Vamos a llamarle la pregunta verificadora. Si quieren. Vamos a ponerle la pregunta verificadora, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿sí? X pertenece a A y X pertenece a B. Es la pregunta. ¿Sí? X pertenece a A y esas mismas X pertenecen a B. ¿Sí o no? La prepa 3, prepa 9 y prepa 2, que están en el conjunto A, ¿están en el conjunto B? Sí. Sí, ¿no? Si hago la pregunta al revés, X pertenece a B y X pertenece a A. Ya, los elementos de B pertenecen a A. No. No No, todos. no. No todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto nos dice quién es subconjunto de quién. ¿Sí? Vean el sentido de la pregunta, ¿no? X pertenece a A y estas X pertenecen a B. Sí. Hago la pregunta al revés. X pertenece a B y pertenece a A. No. Entonces, quiere decir que el subconjunto es, en este caso, A es el subconjunto de B, como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Al decir que pertenecen a A, en automático sabemos que pertenecen a B por ser subconjuntos. Pero si hago la pregunta al revés, ¿los elementos de B en automático son elementos de A? No. ¿Sale? ¿Cuál es la única condición? Lo dijimos, así como para repasar, en la que son ciertas ambas preguntas. Cuando son iguales. Cuando son iguales. Y entonces, ¿cómo se vería el diagrama de Venn? Pues sería un único diagrama, ¿no? Sería algo así, ¿no? Entonces tendríamos que decir, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que si X pertenece a A y X pertenece a B, y la pregunta es verdadera, X pertenece a B y X pertenece a, y también es verdadera, entonces A es igual a B. ¿Sí? Se cumple lo que decíamos, ¿no? A es un conjunto de B y B es un conjunto de A. Acá en este caso lo que diríamos es A es subconjunto de B y B no es subconjunto de A. ¿Sale? Entonces, al pertenecer todos los elementos de A, B y viceversa, la única posibilidad es que tenga los mismos elementos y entonces decimos que son conjuntos iguales. Entonces, no podríamos, o sea, estarían superpuestos los dos diagramas, ¿no? Aquí lo que diríamos sería que A es igual a B, ¿no? Estarían las dos fronteras de los diagramas de Venn encimadas, ¿no? Y lo otro que vimos es que podemos nosotros considerar
un conjunto general de algo que nosotros definamos, que le llamábamos el conjunto universal, ¿no? Que habíamos dicho que le íbamos a dejar dejar la letra U, ¿sí? En particular a este. Y entonces lo que vamos a entender es que cualquier conjunto que nosotros escribamos debe ser subconjunto de este conjunto, ¿no? ¿Y quién dijimos que iba a ser que íbamos a definir el universo? ¿Quién lo iba a definir? Nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí, para el ejemplo de las prepas, este podría ser un buen universo, ¿no? En un momento dado, dependiendo de lo que nosotros quisiéramos definir, ¿no? Pero otra opción, ¿cuál podría ser? Dependiendo de lo que nosotros quisiéramos estudiar, sí, estudiar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dijera esto? Decíamos que esto nosotros lo íbamos a definir, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener quién, que afuera quién. No, mejor aún, considerando estos, por ejemplo, podría decir que B es un subconjunto de U, ¿no? Por ejemplo, si este fuera el conjunto B, en vez de A, si este fuera el conjunto B, ¿quiénes estarían aquí afuera? A ver, díganme. Usando estos de acá, ¿no? Ahora sí que este mismo, estos conjuntos. ¿Eh? A ver, díganme. No jala esto. ¿Cuál era la pregunta otra vez? Ah, digo, considerando estos conjuntos de acá, si nosotros suponemos que el universo fuera un plantel de bachillerato de la UNAM, entonces se debería ver así, ¿no? Dentro del universo estaría el conjunto B, que son planteles de la Nacional Preparatoria, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes estarían aquí afuera? Los SH. Los CCH. SH, ¿no? Que vendría siendo, ¿quién? ¿Cómo le dijimos a ese conjunto? Los elementos que están aquí afuera. ¿Se acuerdan? ¿Cómo le pusimos? Digo, esto es lo que vimos el jueves, ¿no? O sea, sea un X tal que es un plantel de bachillerato de la UNAM. Dentro de ese tengo al conjunto B que lo había definido como planteles de la Nacional Preparatoria. ¿Sí?
Por ejemplo, el conjunto A, ¿dónde estaría? Que son planteles de la zona norte. Dentro Sigue estando del aquí. conjunto B. No. Ajá, sigue estando aquí, ¿no? Lo único que hice fue meterlos dentro de un conjunto más grande que define como el universo. ¿Sale? Este es el conjunto A aquí adentro, ¿no? Lo cual quiere decir que si es elemento de A, es elemento de B y por tanto de U. ¿Sí? O puedo dibujar el puro conjunto A, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí ya depende, con base en mi universo, cómo defino mis subconjuntos. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería el complemento de B en este caso? Eran los elementos que están en el universo, pero no están dentro del conjunto B. ¿Quiénes serían? Lo dijeron muy bien ahorita. X es un plantel de quién. Sería A. Del CCH. No. No, acuérdense, el complemento es lo que está afuera. Decíamos, si A es su conjunto de B, del universo, entonces el complemento de A son los elementos que pertenecen perdón, que no pertenecen a, pero que sí pertenecen al universo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si B es un conjunto del universo, entonces el complemento de B, todos los que estén acá, tienen que ser planteles de bachillerato de la UNAM, pero no ser planteles de la preparatoria. ¿Serían quiénes? ¿Quiénes son planteles del bachillerato, pero no son prepas? Ya lo dijeron. Los CCHs, ¿no? ¿Qué tendría que poner acá afuera? CCH Oriente, todos los CCHs. ¿Vale? Sí, hay que tener cuidado con esto, que no nos confundamos, ¿no? El ejemplo que hicimos el jueves con los meses del año, ¿no? Que el universo son los meses del año, ¿sale? Si mi universo son los meses del año, a ver si quieren usemos este de ejemplo. A ver, defínanme un subconjunto que ustedes quieran. Póngale una condición y le ponemos otra letra para no estar nada más con A y B, ¿no? Por ejemplo, ¿no? CAU. ¿Sale? Ahora, un conjunto, ¿qué quieren? Q. Que sea su conjunto de Q. ¿Quién quieren que sea Q? Invéntense uno, lo que ustedes quieran. A ver, ahí les va. A ver, ¿qué meses no tienen días festivos? En enero tenemos el primer. Vámonos a los oficiales. ¿Sí? En enero tenemos días festivos. El 1 de enero, ¿no? Pues el día de Reyes, ¿sí? En febrero, El día de la bandera. el día de la bandera. ¿Quién es? En marzo, el 21 de marzo, ¿no? De Benito Juárez, ¿no? En abril, pues no, Día más que del... Semana Santa, ¿no? Pero, por ejemplo, oficiales, no, ¿no? O sea, digo, el calendario cívico está lleno, ¿no? El día del natalicio de Ignacio Zaragoza o de
Pancho Villa, ¿no? No, pero así festivos, ¿no? Pues en abril, ¿no? En abril no hay ninguno. Oficial por lo menos, ¿no? En mayo, pues el 1 de mayo, el 5 de mayo, ¿no? En junio no hay, ¿no? En julio tampoco. En agosto tampoco. En septiembre, pues está el 15, 16 de septiembre, ¿no? En octubre, está el Día de la Raza, pero no es festivo así oficial, ¿no? Noviembre, pues el 20 de noviembre. Y en diciembre, Navidad, ¿no? Digo que es oficial, curiosamente, aunque no es cívica, ¿no? Pues vamos a suponer que son estos, ¿sí? Entonces, la pregunta, para que Q sea subconjunto de U, y por eso ese es el universo, la pregunta, ¿no? ¿Los elementos de Q son elementos de U? Sí. Sí. Ok. ¿Los elementos de U son elementos de Q? No necesariamente, ¿no? No todos. No todos. Entonces, a fuerza, este es un conjunto de este. Aquí está. Ahora, ¿quién sería el complemento de Q? Y de hecho, en términos de la condición que habíamos dicho, que es la negación de este, ¿no? ¿Cuál sería la negación de esta frase? Lo contrario. Meses con días festivos. Meses con días festivos. X es un mes. Con días festivos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tienen que ser meses del año, pero con días festivos. Y serían, ¿quién? Pues los que faltan, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre, ¿no? Ahora pásenlos aquí al diagrama de Venn. ¿Sí? Si este es Q, ¿quiénes están aquí? Abril, junio, julio, agosto y octubre, ¿no? Y aquí fuera están los demás. Pero de aquí puedo hacer un chorro de subconjuntos, ¿no? Los que platicamos el jueves, ¿no? Meses de primavera, meses sin R, meses de invierno. Y su complemento van a ser, si son meses sin R, pues serán meses con R, ¿no? Si son meses de primavera, su complemento serán meses que no sean de primavera. A lo mejor no va a ser tan evidente la negación o tan sencilla, pero básicamente es nada más contradecir la frase, ¿no? Por ejemplo, en los números, porque ya se me quería hacer otra cosa, pero si quieren, porque me interesa también verlo con los números, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los números más sencillos que usamos? Eso se ve en cuarto, ¿no? ¿Cuáles son los números más simples que usamos? ¿Cuáles son? Fíjense cómo es la misma lógica. ¿Cuáles son los números más simples que usamos? Los más elementales. ¿Los qué? ¿Los números qué? ¿Enteros? No. Antes de los enteros, ¿Naturales? los naturales, ¿no? Que inclusive les ponemos una así, ¿no? Estos todavía los puedo poner por extensión, ¿no?
¿Hasta dónde? Es infinito, ¿no? No confundir con este. Le voy a poner la D. Y es más, aquí tendría que aclarar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los dígitos en base 10? Ojo aquí porque no va a ser subconjunto. ¿Por qué? Todos los elementos de D son elementos de N. Sí. No. Fíjense, el 0. El 0 no es natural. ¿Se fijan? Si esto no estuviera, sí serían subconjuntos. O si el 0 estuviera aquí. Es más, ahorita que ya encontré mis libros de los que vamos a trabajar. Bueno, algunos. Dice aquí que el 0 no se considera, o no necesariamente se considera número natural. Pero hay quien sí lo considera el 0 como número natural. Bueno, entonces les busco la cita, ¿no? Pero bueno, independientemente. Si no hay que confundir los naturales con los dígitos, ¿no? ¿Sí? Los naturales, ¿para qué los usamos? Y por eso son los más básicos. Cualquier cultura, aunque por muy antigua que sea, que se le considere ya más o menos, efectivamente, por lo menos inventó alguna manera de contar, ¿no? Con nudos, con los dedos, con lo que sea, ¿no? Entonces, si ya tienes la idea de número, ¿sí? Para contar por lo menos, esos números les llamamos naturales. ¿Y por qué vamos ampliando nuestra idea de números? Hay una propiedad que se le llama propiedad de cerradura. Y la propiedad de cerradura me dice que si yo tengo una operación, ¿por qué no me está borrando? No me está borrando. No funciona esta tecla. Ahí está. Por ejemplo, si lo defino con la suma, ¿sí? Fíjense cómo voy a definir. Si X pertenece a los naturales y Y pertenece a los naturales, entonces una operación que yo le llamo suma pertenece a los naturales. Es pregunta. Fíjense lo que dice. Si X es un número natural, Y es un número natural, entonces la suma de X más Y también es un número natural. O sea, el número que represente la suma es un número natural. Pues tiene que ser, ¿no? Sí, ¿no? Pero fíjense, o sea, no es algo así que, como digamos, o sea, no es por definición. Yo agarro un número natural, lo sumo con otro número natural, el número que me regresa ¿es natural? Sí. Dijiste, muy bien, tiene que ser, ¿no? Ok. Entonces, si esto se cumple, lo que voy a decir es que si la respuesta es afirmativa, se dice la suma, la operación que yo llamo suma, es cerrada en los números naturales. Así se dice, por eso la propiedad es cerradura. ¿Sí?
No sé por qué le dicen cerradura o cerrado, pero ese es el término. ¿Sí? Dices, si tengo dos números naturales, los sumo, el resultado es natural, entonces la suma es cerrada en n, lo cual sabemos que es cierto. Pero tenemos este problema. Navidias. Y si X pertenece a n y Y pertenece a n, entonces X menos Y pertenece a n. Pregunta. Porque aquí lo interesante es que tiene que ser válido para cualquiera, porque no estoy diciendo quiénes son. La única condición que les pongo es que sean naturales. X natural, Y natural. No, Si yo sí, los porque puede dar 0. peor aún, es una opción que dé 0. Más bien es una posibilidad. Pero puede pasar algo peor. Por También ejemplo, puede dar negativo. 3 es natural. Sí. 8 es natural. Sí. Si yo hago 3 más 8, siempre me va a dar un natural. Pero si hago 3 menos 8, ¿sí? El resultado ya no es natural. Entonces, la resta, aquí la respuesta, como no siempre va a ocurrir, ¿sí? La diferencia, que es el nombre correcto, no es cerrado. Entonces, una opción es que me quede hasta ahí, ¿sale? Pero otra opción es definir un conjunto más grande donde la diferencia sí sea cerrada, ¿sale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es ampliar mi conjunto, ¿sale? ¿En qué conjunto de números, ¿sí? Si yo los opero, el resultado es parte del mismo, es elemento del mismo conjunto. Y ahí es donde viene, esa es la lógica que vamos siguiendo. Yo defino este conjunto que le llamo, ¿cómo? Bueno, le llamo Z, pero ¿quiénes son? Aquí es donde entran los enteros. ¿Se fijan? Y entonces hago la misma pregunta, ¿sale? Pero en vez de decir natural, voy a decir entero. ¿Sale? Si X es un entero y Y es un entero, la suma es un entero. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Ahí están. Ya no digo nada. Corre, que me quedan 2 minutos. Fíjense la pregunta. O sea, estas están bien, están en verde. Pero el problema es que como aquí me dice que no es cerrado, voy a inventar más números para que la operación sea cerrada para la suma y para la diferencia. Entonces, invento el conjunto de los números enteros, le pongo Z y vuelvo a hacer el mismo razonamiento, pero ahora en Z. Entonces, la pregunta es, si X es un entero y Y es un entero, entonces la suma también es un entero. ¿El resultado de la suma es un entero? ¿Sí o no? Si yo sumo dos enteros, ¿el resultado es un entero? ¿Sí o no? Digan algo, por favor. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, sin miedo. ¿Sí? Entonces la suma es cerrada en los enteros. Ahora vamos a hacer la misma pregunta con la diferencia, ¿no? Si tengo un entero y tengo otro entero, ¿la resta es un entero? También, ¿no? Sí, ese es el chiste.
que lo sea. Aquí me faltó terminar, ¿no? La suma no es cerrada en los naturales, pero sí es cerrada en los enteros. Entonces, si yo sumo dos enteros, obtengo un entero. Si yo resto dos enteros, obtengo un entero. ¿Sí? Entonces, ¿todos los números naturales son enteros? O sea, ¿todos los que estén aquí están acá? Sí. Sí, entonces n, que es de z. Si todos los elementos que pertenecen a n pertenecen a z, ¿qué es n de z? Subconjunto. ¿Todos los enteros son naturales? No. Aquí tengo a los naturales. Y de hecho, ¿quiénes son los números que me faltaban? Como dijeron bien aquí, ¿no? Si yo hago la resta en los naturales, el resultado no necesariamente es natural. Puede darme 0, entonces ya incluyo el 0 aquí, o me puede dar negativo. Entonces tengo que considerar que existen unos números que les llamo negativos. De hecho, enteros negativos, que también son infinitos. ¿Se fijan? Vamos a dejarle ahí porque es hora. Pero vamos a terminar. ¿Cuáles son los números más, o entre comillas, más amplios que usamos? El conjunto más amplio. ¿Cuál es el conjunto más amplio de números que usamos? En general. Ahora sí que saliéndonos un Los poco. reales. Los reales, ¿no? Y ni siquiera son tan de uso, vamos a usar el término cotidiano, porque la mayoría de la gente no hace cálculos con raíces y cosas así, ¿no? Cuando mucho nos iríamos a las fracciones, así en el uso cotidiano. Pero en los números, básicamente usamos los reales. Pero inclusive una de las unidades del programa habla de números complejos. Entonces nos vamos a ir todavía un poquito más allá de los reales. Pero la lógica es esta de subconjuntos. ¿Se fijan? Tengo una operación lo más elemental, que es la suma y la resta. Y tengo un conjunto lo más elemental, que son los naturales. Empiezo a hacer operaciones con ellos y resulta que para la suma no hay bronca, pero para la resta sí, porque no siempre me daría un número natural. De hecho, el número negativo es un invento ya relativamente reciente, ¿no? Los griegos nunca usaron números negativos, por ejemplo, ¿no? Ni los mayas, ni los babilonios, ¿no? Eso ya es algo un poco más, de hecho es abstracto, ¿no? Pero bueno, ya me pasé 3 minutos. Los veo el jueves, chicos. Ya